estos de Luis Palau no son más que una fiesta, parece un recital común y corriente mundano, nada más que al final se da un fragmento de la palabra. Y no me parece, a mí personalmente, no me parece una forma bíblica de poder predicar la palabra. Yo no me lo imagino a los apóstoles contratando músicos o llevando músicos ahí en Israel y haciendo así todo un evento, un festival, qué sé yo, para que todos los judíos se acerquen, y al final sale Pedro y a decirle, hablarle de la palabra. No es así. Muchos dicen, bueno, pero hay que adaptarse un poco a lo que es el día de hoy, que es hoy el pensamiento es diferente, y la palabra, o sea, Dios, mejor dicho, es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no pueden haber métodos humanos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2, verso 3 al 5, dice: y estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros, si vamos a predicar la palabra, hagámoslo como Dios nos manda. ¿Y de qué manera? En ayuno, en oración, y Dios nos va a dar victoria en el momento de la predicación de la palabra. Mira, hay una debilidad, ¿no? Justamente este movimiento, y la debilidad son las mega iglesias. Exactamente, ¿no? Las mega iglesias es una debilidad, a costa de, no importa, pero ellos se creen prósperos, se creen iglesias bendecidas o hermanos bendecidos porque llenan iglesias. Eso, ¿no? Eso es una pregunta. Y es algo muy peligroso, Rodrigo. ¿En qué sentido? Cuando una persona entra a una iglesia, a una congregación donde hay falsas doctrinas, donde se habla de pactar con Dios, ¿no? Donde se habla de la ley de retribución, de la siembra y la cosecha, que es antibíblica, que han torcido y le hacen a decir la palabra, tuercen de tal manera la palabra de Dios que le hacen decir a Dios cosas que no dice. Entonces, que ese hermano o esa persona cree que es salva cuando no lo es, porque está viviendo otro evangelio, un evangelio que no habla de santidad, no habla de arrepentimiento. Entonces, eso es lo peligroso. Ese es el problema de hoy en día. Y en Mateo 28, Jesús mismo le dijo: vayan y prediquen el evangelio. ¿Y qué les dijo? ¿Llenen iglesias? No. Sé lo que dijo: hagan discípulos. Y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Hagan discípulos y que les enseñen lo que decía lo que él le había mandado y que está asentado en la palabra de Dios. No a llenar iglesia, sino a ser discípulo, que es totalmente diferente. Hoy en día, mega iglesia es sinónimo de avivamiento. ¿Eso puede ser? Para nada, porque si hablamos de mega iglesia y de grandes avivamientos, hay algunos que nos ganan, ¿no? El crecimiento que está la iglesia, que está teniendo el islamismo, los musulmanes, también a paso agigantado, entonces están en avivamiento. Exactamente. Entonces son iglesias bendecidas por Dios. Para nada, no pasa por ahí. Ya vamos a hablar un poco de eso. Bueno, creo que lo vamos a dejar un poquito más extenso en cuanto a la pregunta de que un pastor dice que tiene la doble unción, o pues, si vos la podés contestar, o querés que la contestemos más tarde, ¿te parece? Y no, es sencillo, no hay ni doble unción, triple unción ni nada, ¿no? La unción, que es la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la presencia que está en nosotros, y no hay ni doble porción ni triple porción. Es la gracia, y dice que a cada uno nos dio una medida de gracia de parte de Dios. Entonces no existe eso de decir te paso el manto, la doble unción, la unción de Elías, la unción. O que me saco, como empezó la onda Benny Hinn en su momento, de sacarse el saco y recibir la unción. Se llevan por las experiencias y se olvidan lo que dice la palabra de Dios. Yo siento, yo veo, el Espíritu me dijo,
y nos estamos yendo lejos de lo que es la palabra de Dios. Se llevan por la experiencia y no por la verdad misma, que es la palabra de Dios. Bueno, volvemos al tema que estábamos, así no nos retrasamos porque el tiempo corre y es corto. Habíamos quedado, bueno, en cuanto a la apostasía, estamos hablando de los pactos, exactamente. Pacto. Y le voy a pedir si podemos leer un versículo, ¿no? Porque este movimiento toma pasajes aislados, los descontextualizan y un versículo y hacen decir justamente lo que decía a Dios, lo que no realmente no dijo. En Deuteronomio 28:1, si podemos leer. 28:1, después el versículo 9. Estas son promesas que Dios hace al pueblo de Israel, no a una persona. Es al pueblo de Israel. Y son promesas temporales, ¿no? Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿A quién iba a exaltar sobre todas las naciones de la tierra? Israel. Al pueblo de Israel. Era una promesa para Israel. Versículo 9. El versículo 9 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Se confirmará como pueblo suyo. Versículo 2 y 13. 12 y 13. Dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Bien, y se basa mucho eso, ¿no? Vos tenés que ser cabeza y no cola. Pero esas son promesas que hace Dios al pueblo de Israel. Se basaba en la ley y las promesas eran para la nación de Israel, ¿no? Eran promesas temporales. Estamos hablando acá de la ley de retribución, ¿no? De la siembra y de la cosecha. En Gálatas también dicen que Dios no puede ser burlado, que ciertamente lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Pero está hablando de un plano espiritual, no material. Y ellos toman ese versículo y le hacen decir de que si vos no sembrás no vas a cosechar, ¿no? En el Nuevo Testamento, para ir cerrando este tema, en el Nuevo Testamento las promesas no son personales para los que realmente han nacido de nuevo. Son promesas personales. Son promesas no temporales, sino promesas eternas. Y prueba de eso es lo que dice en Mateo 5. ¿Qué está en Mateo 5? Las bienaventuranzas. ¿Qué dice bienaventurado? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Son promesas temporales o son promesas espirituales? Son todas promesas espirituales. Amén. Si nosotros obedecemos a Dios, obviamente Dios va a prosperar nuestras vidas, pero de acuerdo al propósito que Él tiene para con su vida y de acuerdo a lo que a nosotros nos va a hacer bien. No decimos que no podemos ser prósperos. Amén. Pero no de la forma que ellos lo predican, que es netamente, como dije, ellos apuntan a añadidura, ni no buscan el reino de Dios y su justicia. Sí, bueno, perfecto. Sigamos con el tema de lo que hacen en cuanto a los pactos. La iglesia hoy por hoy está bastante errada. Hoy, sean del G12 o no sean del G12, sean de la prosperidad, no sean de la prosperidad, sean quienes sean, se ha tomado de todo un poco. ¿Por qué? Porque se ha hecho toda una mezcolanza. Se tomó el tema de la sanidad interior del G12, se tomó también los encuentros del G12, pero también se tomó la parte de la prosperidad en cuanto a la doctrina de la prosperidad. Hicieron toda una mezcolanza hasta también con el tema de la doctrina de las risas y todo eso. Pero sigamos en cuanto al tema de los pactos. Una persona que uno me puede decir, y ahora yo hice pacto en algún momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese pacto? ¿Es válido o no es válido? ¿O simplemente fue un acto de
¿cómo se le podría decir? No me sale la palabra, de no saber la palabra, de ignorancia. Ignorancia, no me sale la palabra. Sí, o fue un acto de fe realmente. Primero, que ya dijimos, los pactos no son bíblicos, ¿sí? Y estamos dándole un poder salvífico a los pactos cuando no es así. Y eso es una herejía. Eso es verdaderamente una herejía. Pero vuelvo al comienzo. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y todos estos movimientos, lamentablemente, nacieron del neopentecostalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque este pueblo carecía de lectura de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es, como dice la palabra, que nosotros leamos la palabra de Dios, escudriñemos su palabra, y cuando viene una enseñanza podamos compararlo a la luz de la Biblia, ¿sí? Uno de los pilares, bueno, de las enseñanzas que tiene esta doctrina es que Dios promete prosperidad y éxito material a todo aquel que cree con fe en sus promesas, por lo cual cada creyente debe reclamar dicha bendición, ¿no? Reclamar dicha bendición. La pobreza es falta de fe, dicen eso. Vamos a leer Mateo 8, capítulo 8, versículo 20. Mateo 8, capítulo 20, por 3. Sí. Perfecto. Mateo 8, 20 dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tienen que reclamar dicha bendición, porque dice que Dios promete prosperidad y éxito material, y sin embargo Jesús dice no tenía dónde recostar su cabeza. En Lucas 12:15 dice, Lucas 12:15 nos dice la palabra: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice, cuidado con la avaricia, porque la vida del hombre, la vida no consiste en los bienes que posee. ¿Más claro que eso? O mejor dicho, en la abundancia de los bienes que posee. Eso es lo que yo planteaba la semana pasada con los chicos, cuando estuvimos repartiendo los folletos para invitar a la conferencia que se dio la semana pasada. Hablé con una persona que asiste a una iglesia del G12, que es una de las más conocidas de acá de Salta, de los pentecostales. Y entonces me dice, yo hace 10 años que vengo a esta iglesia. Entonces yo le digo, yo también venía de esta iglesia y me fui de esta iglesia y ahora estoy yendo a otra. Y me dice, yo hace 10 años que vengo a esta iglesia y soy próspero, me dice. Entonces me dice, ¿vos sos próspero? Casi me caigo de espalda porque decía, no puedo creer. Entonces yo le recité este versículo, que Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes, en la abundancia de los bienes que posee. Me di cuenta ahí cómo es la doctrina dentro de esa iglesia, cómo es que están encerrados, enfocados y encuadrados en cuanto a la prosperidad, en cuanto a la abundancia, en cuanto a los bienes. Y por parte me dio lástima, en un momento me dio como que me enojó, ¿entendés? Porque toma la fe, lamentablemente él toma la fe de esa manera. Pero eso verdaderamente no es fe. Eso verdaderamente es querer buscar de alguna manera, de querer tener las cosas que quiere. Pero por otro lado después me pongo a pensar y me dio lástima de decir, pobre hombre, porque de verdad no conoce la palabra de verdad. Y yo le dije, toma, yo te doy este folleto. Entonces él me comenzaba a hablar de que no podíamos repartir folletos porque justo estábamos cerca de la iglesia. Y le digo, me dicen, ustedes no pueden repartir folletos aquí afuera. Yo le dije con la mano en el corazón, y dije, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero que toda la gente salga de esta iglesia. Lo dije, pero me salió del alma, pero es la pura verdad. Mi deseo es que salgan de esa iglesia, de la iglesia G12, porque les mienten. Vino un tipo, un pastor o no sé qué cosa, y me dice, nosotros cuidamos a nuestra oveja. Se cuidan de sacudirlo ellos nomás, porque la sacuden verdaderamente, le quitan
todo, le sacan la plata, les mienten, y es todo plata y plata y plata. Yo estuve hablando con personas hasta hace poquito, o sea, que estuvieron yendo hasta hace poquito, y dice que se fueron porque era todo plata y plata y plata, y no es así. El evangelio no consiste en dar plata y plata, sino consiste en la fe, consiste en la santidad, consiste en vivir íntegramente para Dios, consiste en predicar la palabra. Eso es el evangelio, y no es el querer buscar la comodidad, el querer buscar los lujos y el querer buscar los beneficios propios. Eso es egoísmo. Amén. Si Dios quiere prosperar nuestras vidas y nos da riqueza, amén, porque Él tiene un propósito, ¿no? Y mejor es dar que recibir, dice la palabra de Dios. Cuando Dios tiene un propósito con nuestra vida, Dios bendice nuestras vidas para que nosotros podamos ser de bendición a otro. El salmista decía: Señor, no me des, no me hagas faltar para que reniegue de ti, y no me des de más para que me olvide de ti, ¿no? Aún Pablo dice que en todo había sido enseñado, en todo he sabido contentarme, supe tener en abundancia, supe tener en escasez, en todo he sido enseñado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que contentarnos, cual sea la condición, porque nosotros estamos bajo la mano de Dios y nada escapa de su mano, ni nada escapa del propósito de Dios cuando nosotros buscamos obedecerlo. Y todo tiene un propósito, porque su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero responder, ya que estamos hablando en cuanto a sana doctrina, cómo es que sigue, cómo tiene que ser la vida del cristiano. Hay un mensajito que nos llegó, a ver si lo puedo buscar rapidito. Dice, ya lo busco. Dice: buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Una pregunta: ¿qué significa la palabra santidad y cuáles son los requisitos para obtener la santidad? Porque muchos hablan de esa palabra, pero no la explican. Se pasan perdiendo el tiempo en criticar en vez de enseñar a la sana doctrina. Yo te puedo responder en cuanto a qué es la santidad. Vamos a lo que vendría la palabra santo, por empezar. La palabra santo viene de la palabra hebrea que dice que es kadosh. Esta palabra hebrea, kadosh, es puesta a Dios. Cuando se refiere a kadosh, a Dios, se refiere a la pureza, a lo apartado de mal, a lo apartado de pecado que Dios tiene. Es la pureza, la esencia pura de Dios. Es muy difícil en palabras poder describir lo que es la santidad de Dios, pero en simple concepto se puede decir que es la pureza de Dios. Cuando la palabra hebrea kadosh se refiere hacia nosotros, es una palabra que se la deriva de kadosh y se dice kadoshi. En el hebreo es hacia nosotros. Kadosh para nosotros quiere decir apartado. Cuando, por ejemplo, en el templo estaban los utensilios, estaba la mesa de la propiciación, bueno, todo eso era santo. ¿Qué quiere decir? Era apartado para Dios. Nosotros hemos sido apartados para Dios para un uso divino. En el templo estaba también todo apartado, santificado, o sea, apartado para un uso divino también. Nosotros éramos del mundo, y Dios nos ha santificado. Dice que la palabra de Dios nos santificó por su Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de que nosotros hemos sido santificados, nosotros hemos sido apartados del pecado, de la inmundicia de este mundo, y hemos sido escogidos y apartados para funciones de Dios, o sea, la santidad, el apartarnos del pecado, el hacer buenas obras. Cuando una persona es nacida de nuevo, es santa, ¿sí? Cuando es nacido de nuevo, por naturaleza hace lo que es de un hijo de Dios. O sea que tiene obras, arrastra obras a través de su fe. Eso es lo que quiere decir santidad. Quiere decir apartarse para un uso divino, o sea, para Dios. Eso es lo que queremos decir. O sea, ¿y cómo podemos saber nosotros qué es lo que Dios quiere de nosotros? O sea, ¿cómo podemos nosotros ser santificados más? Y bueno, leyendo la palabra. Nosotros, si leemos la palabra, vamos a poder conocer el propósito de Dios para, exactamente, conocer la verdad os harás libre. Y nosotros vamos a poder conocer qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, que podemos saber cuál es la voluntad. Una de las voluntades de Dios es que nosotros seamos agradecidos. Otra de las voluntades de Dios es que nosotros seamos salvos.
Eso quiere decir, hermano, ser apartado. Han llegado otras preguntas, ya las vamos a contestar. Podemos seguir. Sí, podemos ir cerrando el tema. Hablando de lo que es la enseñanza, ¿no? Dijimos, y leímos estos versículos que quedan claros, ¿no? Que no es la voluntad de Dios que todos sean ricos, ¿no? Y ya vamos a leer un pasaje. ¿Cómo habla Dios en Apocalipsis de una iglesia que vive en riqueza y de la iglesia que exacto vive en pobreza? Y uno de las enseñanzas también estamos hablando, y vamos a refutar con un versículo bíblico. Dice: la enfermedad es producto del pecado, es una de las enseñanzas de ello, por cuyo motivo Cristo cargó nuestras enfermedades en la cruz, y por eso nadie tendría que estar enfermo. Si alguien padece enfermedad, es por su pecado y su falta de fe. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27, ¿qué dice? 25 al 27 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Bien. Epafrodito estaba sirviendo a Dios, y dice Pablo que él se había enterado que había estado enfermo y enfermo de muerte, y Epafrodito estaba sirviendo a Dios en ese momento. ¿Y dónde queda la doctrina de ellos? Que dice que cuando hay una enfermedad es porque está en pecado o porque no tiene fe. Y estos eran grandes hombres de fe y estaban sirviendo a Dios. Fácil era Pablo orar por él para que sea sano, pero hay un propósito y hay una voluntad de Dios para que Dios mismo sea glorificado, como dijimos en un comienzo, y para que la palabra de Dios sea confirmada a través de milagros y sanidades y esas cosas. Pero está todo bajo la voluntad y la soberanía de Dios. Y otro punto importante que dice que las ofrendas en grandes cantidades de dinero para la causa, Dios te devolverá dicho dinero acrecentado de acuerdo a tu fe, al 30, 60 y el 100 por uno. Ellos hablan mucho: da tu ofrenda y de acuerdo a lo que dé, tu ofrenda va a ser multiplicado al 30, 60 o al 100%. ¿Quién no va a querer dar? ¿Quién no va a querer? ¿Quién no quiere ser próspero? Claro, entonces estamos haciendo negocio, es una inversión. Yo doy 10, voy a recibir 30, 60 o 100. Entonces estamos negociando con Dios y con su palabra. Eso no es bíblico. Y bueno, y para ir terminando, vamos a leer Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3. Vamos primero a Apocalipsis 2.9. Quiero ir cerrando lo que estamos viendo, ¿no? Cómo Dios ve una iglesia pobre o rica. Vamos a Apocalipsis 2.9. ¿Qué dice? Apocalipsis 2.9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Lo podemos repetir? Apocalipsis 2.9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Amén. Dice: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Sí es. Conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Entre paréntesis. Como Dios lo veía, Dios lo veía como ricos espiritualmente. Sí es. Personas bajo la bendición de Dios. Vamos a Apocalipsis 3.7. Apocalipsis 3.7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Exactamente. ¿Sí? Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has juzgado mi palabra y no has negado mi nombre,
Sigo. Sí, sí. A ver, vamos a ver el mensaje. Vamos a ver. ¿No es el de Filadelfia que estás hablando? Sí, a ver. Creo que es el de Filadelfia que les... Estaba en 3.7. No, el mensaje lo dice, ¿no? Es 3.17, perdón, el versículo 3.17, capítulo 3 de Apocalipsis dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Sí? Vergüenza de tu desnudez. O sea, hay dos iglesias. No está cubierto en santidad, ¿no? Exactamente, hay dos iglesias entonces paralelas. Una que es en la que está... se creen ricas, se creen prósperas, pero Dios ¿cómo lo ve? Sí. Pobres. Dios ¿cómo lo ve? Pobres, ¿no? miserables. Pobres, miserables, desnudos, ciegos, ¿no? Y hay una pregunta, ¿no? Que alguien realizó, y la pregunta es la siguiente: si es cierto que el evangelio de la prosperidad es una herejía, ¿por qué parece que este evangelio es el que Dios más bendice? Es decir, tiene la mayor cantidad de personas y más recursos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ellos dicen que si la iglesia esta doctrina de la prosperidad es una herejía porque ellos crecen, ¿no? Son los más bendecidos al parecer por Dios, ¿no? Y todo lo miden en mayor cantidad de personas y más recursos. Primero que nada, ya dijimos, si medimos la bendición como mayor cantidad de personas, entonces los musulmanes son los más bendecidos por Dios porque son los que más rápido crecen. Y la otra, los recursos. Tiene más personas porque le endulzan el oído al hombre, le hacen sentir bien para ser mejor. Tiene más recursos porque le dicen a las personas que si dan algo van a cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno. Claro que van a tener más recursos porque ellos la llevan a la gente a dar, ¿no? Y yo en esa conferencia hablé de los tipos de ofrenda, ¿ya?, que ellos tienen, ¿no? Una es la ofrenda de amor, también la ofrenda de sacrificio y la ofrenda de fe. Exactamente. Y bueno, y una esa de la ofrenda de sacrificio es que la persona pone todo lo que tiene, y la ofrenda de fe es aquella por la cual él no lo tiene, pero por fe lo va a dar. Aún está ofreciendo algo que no lo tiene. Es más, hay iglesias que de la prosperidad que me he enterado, no sé si acá en Salta no sé si habrá sucedido, pero que sucedió en otros lugares, sí, mire, abrieron cuenta bancaria, mejor dicho, plazos fijos. Si usted una ofrenda de fe, si usted no tenía la plata, ¿sí? Estuvieron los banqueros en contacto con la iglesia. Entonces, si vos querés dar una ofrenda de fe, vos tenés que contactarte con la iglesia te contacta con el banco y te hacen un préstamo. Entonces vos vas y ese préstamo es directamente para poner tu ofrenda de fe, porque pones algo que no tenés, pero después te quedás con la deuda, porque de verdad sacaron préstamos impresionante, gigantescos. Hay personas que perdieron casas, que están en la calle. Realmente hay testimonios impresionantes, ¿no?, de lo que ha hecho este mover. Exactamente. Y es impresionante realmente lo que ha hecho este mover. Bueno, Ariel, para no retenerte más, porque Ariel se está yendo de viaje ahora, así que ahora la madrugada está saliendo, así que está apuradísimo. Ariel, hay más temas para desarrollar en cuanto a la prosperidad, porque de verdad que es un tema muy complejo, que 2 horitas no nos alcanza. Claro. Y hay algo que quiero yo aclarar, Rodrigo, perdón que te corte. Sí. Es algo. Nosotros tenemos que denunciar. Amén. Tenemos que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Dice, nosotros tenemos que denunciar a aquellas personas en eminencia, aquellas personas que atraen mucha gente y están enseñando falsas doctrinas. Lo que nosotros hacemos no es crítica, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, sino con la palabra de Dios. Yo estoy juzgando no lo que yo pienso, sino de acuerdo a la palabra de Dios, y Dios me manda. Y una de las personas que más denunció
y más enfrentó esas cosas, ¿saben quién fue? Fue el propio Señor Jesucristo. Fariseos hipócritas, porque diezman y lamenta, y contendían con la gente, y realmente y daban nombre, ¿no? Pablo en su momento dijo que Himeneo y Alejandro, ¿sí? Estaban enseñando de que la resurrección ya se había realizado. Sí.